La artista andaluza Marina Vargas se ha convertido en un referente del arte internacional comprometido con la lucha feminista. Su lenguaje, impregnado de una espiritualidad sincrética que revisa mitologías clásicas y ancestrales, se plasma en potentes piezas concebidas como antimonumentos. La obra de Marina Vargas funde armoniosamente la vivencia de acontecimientos sociales con episodios biográficos, logrando efectos de sanación en el espectador. Al tiempo que visibiliza la energía del Me Too y del Se acabó, comparte su experiencia como enferma de cáncer y reivindica los cuerpos anticanon y el derecho a la vulnerabilidad. Partiendo de su última exposición en la Galería Fernando Pradilla, nos adentramos en el universo mágico de Marina Vargas, en un momento álgido de su trayectoria. Su escultura Intravenus, realizada en mármol de Carrara, luce a la entrada del Museo Nacional de las Mujeres de Washington como símbolo de fuerza y resistencia. Me gusta levantarme con la taza del café y estar leyendo y pasar a un dibujo y estar viendo sin querer ver, que para mí es como una forma de trabajar sin la pretensión de estar trabajando. Que ahí creo que también es como las cosas te hablan y también escuchas de otra manera, ¿no? Y te relacionas con tu entorno de otra manera. Para mí es fundamental convivir con mi obra. Y no tener que prepararme para crear, sino estar en un proceso de creación constante y en un tiempo dilatado. Como soy una artista procesual, precisamente me gusta estar en conversación constante con todos los objetos o la obra que me rodea. De repente, pues a lo mejor puedo estar haciendo una pieza, la aparco, porque a lo mejor energéticamente no estoy conectada en ese momento y la dejo y me paso a otra cosa porque de repente esa otra cosa me está diciendo ven, ven, y mi energía me atrae y la toco. Y después a lo mejor me desplazo y pasan 2 días o 3 y lo aparco y me vuelve a hablar y voy retomando, voy leyendo, estoy en un constante movimiento, pero nunca es nada proyectado, sino que todo es procesual. Como soy muy lectora, siempre he sido muy esa faceta de investigadora, que siempre me ha acompañado en todos mis procesos creativos, pues ya desde la facultad siempre pues, me interesó el inconsciente colectivo, leía a Jung, la simbología, la mitología, Eliade, la metáfora viva, Chantal Maillard, la idea estética, me metía como en todo eso engranaje y de alguna manera también permeaba mi necesidad de crear mi propio lenguaje. Pedí una residencia con la beca Manuel Rivera de Diputación de Granada y me fui a Caracas un tiempo. Y claro, ahí me encontré pues, que se juntaba todo, lo más salvaje, lo más bello y lo más violento al mismo tiempo. Y de hacer una referencia a cómo también al final las armas tienen sus propios museos. Entonces también de es una especie de ironía de reflexión que también la violencia está en nuestra genética cultural y también está incluso legitimada por la institución. La última arma que he expuesto recientemente ha sido con una obra de Bali Sport, de Genital Punk, en la que sale ella con una metralleta de juguetes, que también la vinculo a todo este juego entre el cuerpo y el arma. Noli Me Tangere es una foto de mi juventud que me cayó como una imagen, como un relámpago, en la que, bueno, pues salgo desnuda, como si fuese una amazona, en una postura como casi que
retando al espectador, en la que me impongo en mi propia desnudez, pintada con entraña y como si estuviese despellejada. Y llevo un caballo que lleva los ojos tapados, un caballo que también, en cierta manera, es como si también le han despellejado, que tiene un crismón de alfa y omega y tiene los ojos cerrados. Y realmente es como una imagen emblema que lo que quería representar es como me dejo llevar por lo que no se ve. En ese sentido, toda mi obra fotográfica casi son autorretratos muy puntuales, en el que mezclo discursos, pero en el que también me expongo y sobreexpongo pues, constantemente desnuda en diferentes etapas, y trabajo con mi propio cuerpo y con mi propia imagen. Esa fotografía del inicio en el que estoy despellejada me parece casi como un preámbulo de lo que vino después al enfermar, y la vinculo con la fotografía de Noli Me Tangere, de la incredulidad, que también no deja de ser otro Noli Me Tangere, en la que me hago simbólicamente, meto los dedos en mi propia mastectomía, en mi propia herida, que se vincula también como al no me toques, de cuando Cristo resucita y no se creen que ha resucitado y lo van a tocar. Otro autorretrato que hice en el 2015, que se titula El abrazo, que va ligado a esa idea de proyecto de romper el canon escultórico que se expuso en el CAS de Málaga. Pues ese retrato en el que salgo abrazada al torso de Belvedere adquiere otro poder también y otro discurso en cuanto enfermo, también me diagnostican el cáncer, porque de repente yo de alguna manera en ese abrazo no lo pensé, pero me transformé en esa idea de romper el canon. La que había roto ya el canon era yo, y al abrazar ese cuerpo mutilado, pues la mutilada llegué a ser a yo. Y hay como también en estos procesos que son tan de conexión y vivenciales, hay un recogimiento en el estudio que para mí es la cueva, que yo digo estoy en mi cueva y es como en mi santuario, y de mucha conexión interior. Y luego hay otro momento que es completamente lo opuesto, que es la vida activa, la vida pública. Ya la pieza se expone, sale, toma otras direcciones, inauguración, galería, ya toma otra vida, y en la que también yo me tengo que transformar para salir de ese encierro tan de dentro a exponerme públicamente, que es como todo lo contrario y en lo que también me tengo que preparar, y es jugar a ese otro lado, ¿no? Bueno, pues esta exposición se titula Anonymous Was a Woman y hace una referencia directa a Virginia Woolf, que en su libro Una habitación propia, pues ella habla de la dificultad, en ese artículo titulado Anonymous Was a Woman, de la dificultad que tenemos todas las mujeres a dar nuestro propio relato, a hablar de nosotras mismas. Me acuerdo del miedo que tenía todos los domingos porque el lunes había que ir a trabajar, y desarrollé una fobia terrible al teléfono, al sonido del teléfono. Como nos hacía tanta ilusión trabajar en el mundo del arte, entre nosotras había mucha lealtad y forjamos una amistad profunda. Pues siempre pensábamos que como lo hacíamos tan bien y nos interesaba el trabajo en serio, que le íbamos a cambiar. Luego me di cuenta de que cumplíamos todas las características de una persona maltratada. ¿Qué es lo que nos invisibiliza al fin y al cabo? ¿Qué es lo que nos hacen anónimas actualmente a día de hoy y a lo largo de la historia del arte? ¿Por qué las mujeres desaparecen? Y cojo pongo ese foco en los relatos de ellas mismas y en este caso en mi propio relato, ¿no? Me metió dentro del stand de la galería en la que estaba expuesta con toda mi obra, y dentro del stand, junto a la persona que trabajaba en la galería, pues empezó a gritarme, empezó a decirme: ¿pero tú qué te crees que eres? ¿No te has quedado en mi casa a dormir?
¿Y tú qué te crees que eres? Que hasta te he dado una hostia. Y hizo así con el dedo, como si fuera un trofeo, el haberme pegado, el haberme humillado públicamente en la feria. Yo no sabía qué responder porque no sabía qué estaba pasando. Y él me dijo, no te has quedado en mi casa a dormir. Cualquier artista mata por quedarse en mi casa a dormir. Tú no te mereces donde estás, porque esta galería no es mía, pero si no fuera mía, si fuera mía, tú ya estarías fuera. Parto también de la recuperación del ritual colectivo, tratando de crear una especie de catarsis o de reparación, un ritual de reparación colectivo, y para ello me remito también a las máscaras africanas, porque me interesa mucho esa idea del ocultamiento y de la revelación. Y muchas veces también de esa recuperación del objeto mágico, del objeto que acciona y detona, que media. Creo, además me gusta mucho esa idea del artista como mediadora. Pues bueno, la exposición tiene un recorrido muy estudiado. Hay 2 salas y, digamos, un espacio intermedio o puente. La primera sala, que se puede ver desde fuera al caminar por la calle, nos recibe unas cabezas tuareg que son utilizadas también por los tuareg en un ritual propio de ellos, que son unas cabezas de barro huecas, hechas con cristal de colores. Estas cabezas me han acompañado a mí años. En mi cocina las he tenido, en mi casa las conseguí en una residencia en Marruecos por esta cosa de atracción que tengo yo con lo sagrado, con el aura mágica del objeto. Hablando con estas cabezas a lo largo de este tiempo, pues llegó el momento de que formaran parte de esta exposición y de reactivarla. Entonces, hablando con ellas, se me venía la imagen todo el rato de una serpiente con 2 cabezas que se miran entre ellas, con la idea de crear una pieza que diera la espalda al espectador, que imposibilitara verse de frente y que también obliga al espectador en la entrada a hacer un círculo. Y entonces, bueno, en esa primera sala hay como un retablo en el que encontramos 3 piezas grandes de formato grande de dibujo, que también remiten a la idea de amuleto, de talismán. La imagen central es una máscara Ekuk, que tiene forma de corazón. La elegí por esa forma de corazón, que es algo muy presente en mi obra y en mis representaciones, y me remitía a esa idea de la máscara como relato en sí misma y del dibujo como escritura y de la imagen también como relato. Pero tendrá en torno a 1000 dibujos circulares que yo he ido recortando, he ido creando sin ninguna idea de totalidad, simplemente como un diálogo interno conmigo misma, ¿no? Y en esos dibujos pues hay signos de runas vikingas, hay signos astrológicos, hay símbolos ocultistas, hay dibujos inconscientes que yo revisito. Está a su lado derecho una muñeca de la fertilidad, que es una muñeca que llevan las mujeres africanas cuando están embarazadas, la envuelven en tela y la llevan consigo para que ese embarazo pues no tenga problemas. Y esa muñeca de la fertilidad, pues también dentro de ese caos, de poner ese orden a ese caos de dibujo, hay como una especie de estructura que he hecho entre los signos del horóscopo y la forma y las partes del cuerpo. Entonces, dentro de ese caos, para mí establezco un orden simbólico interno que muchas veces a lo mejor el espectador no tiene por qué verlo ni percibirlo, pero ese orden está ahí. En la otra ala hay un guardián de reliquia, ¿no?, que remite a la diosa madre, que usan como para salvaguardar y para asegurarse que cuando alguien muere, pues el espíritu no se quede en tierra y trascienda, ¿no? Hay una escalera y hay un pasillo que ahí tenemos una obra, vínculo o enlace o puente de la segunda sala, y esta obra también remite a la palabra. Hay una frase deletreada en lengua de signos
escultóricamente con mano, que viene deletreando la frase "se acabó". Y bueno, hace una referencia directa pues, a homenaje a Jenny Hermoso, a la entrada del feminismo en España, del "se acabó", que fue el hashtag del apoyo de todas sus compañeras y de un apoyo internacional. Y bueno, esas manos están pintadas por fuera negro y por las palmas son rojas, vinculándola a las manos de Kali la Destructora, la diosa hindú, que también se nos presenta con la lengua afuera, que también habla de la construcción y la destrucción, porque para que algo se acabe hay que destruir para construir. Bueno, y pasando este "se acabó", nos introduce a la segunda sala, que es que ya estamos dentro del ritual. De hecho, ya el propio espectador se ve rodeado al entrar de una forma semicircular de máscaras africanas que están flotando. Son 12 máscaras, son 11 máscaras africanas que están a la misma altura y una central que está en medio intencionadamente. Hay máscaras pende, que son máscaras de la enfermedad, máscaras maconde o de cuerpo, en las que los hombres se las danzan para que sus mujeres no tengan problemas en el embarazo y para llamar a la fertilidad. Hay máscaras de clarividencia, hay máscaras de la circuncisión. Primero hago es pintarlas de blanco, que parece una agresión, pero lo hice intencionadamente, con la idea de que el colonialismo no está en el objeto, sino que está en el relato. Y en esta tercera es la importancia de darle lugar a lo excluido, a la excluida y a la anónima. Detrás de cada anónima hay un relato. Y esta pieza se titula La tribu, porque todas compartimos una experiencia de algo que no se ha podido contar o que un intento de invisibilización por haberlo contado. Es curioso, pero que él me agrediera fue horrible, pero a mí me reventó darme cuenta de cómo todo el sistema pues no pone la vida en el centro y no pone los cuidados en el centro, pone el capital, pone los intereses económicos y lucha por encima de lo que haga falta para cuidarlos. Y de cómo ahí se generó un sistema en el que de repente había una complicidad para con el agresor brutal. Y lo que he querido de alguna manera es que escuchen el espectador y que se implique el espectador, que no pueda mirar a otro lado, que si entras a la sala tengas que ver la obra y que esta obra sea también el relato y que lo hagan suyo. La voz, por supuesto, también estaba enmascarada, también tiene un aspecto como irónico cuando escucha el relato, está atenta al relato, pero esa máscara o ese objetualizar a la anónima, que realmente es lo que hace el maltrato, objetualiza a la persona. Y también hay como algo irónico cuando estás escuchando y estás viendo, como dices, cómo estoy viendo algo tan duro y me sale una sonrisa, pues por la voz disfrazada, por este guiño irónico. Ha habido anónimas que en un momento dado han querido participar y ni siquiera se han atrevido, y yo conozco su relato, también he tenido mucho cuidado y mucho respeto con ella en ese aspecto. Bueno, y esta es La tribu, en la que también pues, no puede dejar de haber una máscara que remite a la enfermedad y que me hace recordar el momento en el que nos conocimos. Bueno, que fue un momento bastante potente, ¿no? Porque yo estaba ingresada, que llevaba varias semanas ingresada, y no nos conocíamos presencialmente, pero empezamos pues mandándonos mensajes y me mandaste como mucho amor y mucho cariño, ¿no? Cuando estaba como tan desprotegida, ¿no? en el hospital después de la explantación, ¿no? Y ese fue un momento importante de conocerte y me hablaste de Intravenus, ¿no? De este proyecto que tenías encima de la mesa. Somos todas artistas
que es multidisciplinar, o sea, cada uno hace de su padre y de su madre, pero yo, por ejemplo, yo soy poeta, ¿no? O sea, yo escribo la palabra, pero tenemos a artistas visuales, fotógrafas, gente que trabaja además la gestión cultural en grandes museos, cantantes. Soprano. Claro, es maravilloso. Cocina. Y todas hemos pasado un proceso de cáncer, ¿no? Lo que nos ha unido es algo, un golpe duro, en realidad. Claro. Nos ha unido un tumor y un temor. Un temor también. Y un temor cada 2 por 3. No, desde luego. Porque estábamos en pandemia. Entonces estábamos viviendo una situación de doble vulnerabilidad y el hecho de contactarnos, aunque sea desde la distancia, generó una tribu. Generó la idea de generar una tribu. De decir, pues me ayudabas haciendo público también tu diagnóstico. Todas nosotras estamos, pues, muchas de ellas en tratamiento, o esperando una revisión, o se acaban de operar, ¿no? Todas hemos pasado todo ese proceso. Fomentar todas esas carencias, ¿no?, que hemos tenido como artistas. Y ese es un poco el valor de Intravenus, ¿no? Todas esas carencias en el trabajo, cuando de repente te dan el diagnóstico, el tener que trabajar, el tener que producir. Y ese también es uno de nuestros valores y que intentamos también potenciar, ¿no? La idea de, pues toda esta idea de romper el canon de la escultura, que la intervine con poliuretano expandido, pues en entrevistas cuando me hablaban del proceso yo misma decía que cogía una escultura clásica, elegía la zona en la que intervenía, le inyectaba el poliuretano expandido y mientras yo dormía la escultura se hacía. Ahora casi me entra pánico al releer esto porque veo las piezas y para mí no dejan de ser como una especie de cáncer escultórico que arrasó con un canon y con un patio de escultura griego y que fue como una enfermedad que también adquiere otra lectura con la pandemia, ¿no?, de cómo Occidente también tembló con un virus. Pues la piedad invertida o la madre muerta llega también como una imagen relámpago. Fue una imagen que me vino así, cuando digo relámpago fue un rayo. Y yo creo que también me viene de la reflexión de la idea del Sagrado Corazón, que lo creó una santa, de todas estas lecturas de leer a Santa Teresa. También lo voy a ligar, ¿por qué no? Pues mi madre en ese proceso también estuvo enferma cuando me vino esa imagen. Decidí crear una imagen que fuera respetuosa, que tuviese esa misma carga energética y sagrada, pero que también cuestionar la historia que hemos heredado, nuestra genética cultural, las mujeres, con respecto a los cuidados y con respecto también a lo corpóreo, ¿no? Y quise darle muerte y mezclar esa muerte con el éxtasis de Santa Teresa, que en la cara de ella, pues, es una réplica del éxtasis de Santa Teresa. Pues bueno, la piedad invertida me ha acompañado a lo largo de mi trayectoria. Hay 6, no las considero ediciones porque cada pieza es única, desde su proceso a la forma en que las pinto. Para mí pintar también cada piedad de una manera diferente adquiere ese aspecto de sacralidad, ¿no?, de la escultura sagrada, que también están policromadas en base a la energía y a las fuerzas que quieren mover. Pues también me atrajo, sentí una gran atracción por las barajas de tarot, que luego además se convirtió en un elemento que me acompañó en mi vida, porque convivía también con ella cuando viajé a Latinoamérica, Caracas, Cuba.
para hacer proyectos y exposiciones, porque te das cuenta que todo eso está a la orden de la calle, ¿no? Y llegó el momento en el que sentí que con todo eso tenía que hacer algo y que creía que podría hacerlo, y decidí iniciar mi proyecto de tarot, de las líneas del destino. Yo quería que el tarot estuviese en mi vida, meterme dentro de la baraja, que era lo que me parecía a mí interesante como camino de evolución, y también como de alguna manera no tener el control de la baraja. Que si se repite una carta, pues para marcarlo en mi camino de vida, hago un segundo dibujo negro. Entonces hay posibilidad de que nunca me salga una carta, o de que se repitan muchas, o de que este proyecto nunca termine, o de que decida terminarlo de otra manera porque no salgan cartas. Y también quería ese formato grande para que hubiese una extrañeza. Bueno, pues la etapa más dura así de proceso vivencial y creativo fue durante el diagnóstico de cáncer. Porque además a mí me coincidió con la pandemia, y igual que también me afectó muchísimo porque no podía tener contacto ni con amigos ni con familia, estaba como en un doble aislamiento, pues decidí hacer esa investigación con respecto a otros artistas que también han pasado por la enfermedad, como Audre Lorde, como Joe Spencer, como Hannah Wilke, y a través de la obra pues decidí visibilizarme como espejo y como ayuda para mí misma, pero también como un espejo, como una ventana para el mundo, ¿no? Considero todas esas fotografías que me fui haciendo un espejo y una ventana a su vez. Hice de modelo en varias aulas de dibujo en la Universidad Nebrija, que para mí también fue un acto muy valiente y de revelación, porque me conocían todos los alumnos como artista, y de repente digo, bueno, pues yo vengo aquí a ser modelo, que también era invertir esos papeles, ¿no? De cómo al final las mujeres en la academia han entrado desnudas, y para mí era la idea de romper el canon y desnudarme, pero siendo yo el agente activo, la que crea otro discurso, la que está creando una obra con su propia desnudez. Y alquilé la sala de dibujo de modelo del Círculo de Bellas Artes y cité a compañeros, todos hombres, con unas carreras muy reconocidas y que eran muy centrados y focalizados en el dibujo y la pintura. Y hice toda una sesión en la que yo era la modelo y pues me desnudaba entre ellos, tenía conversaciones sobre la desnudez, la herida, y me fueron dibujando todo a lo largo de toda una mañana. Y para mí esta obra fue también la valentía de desnudarme ante un ser desconocido para que me hiciera un escaneo digital en un momento de máxima vulnerabilidad.
y quise pues levantar ese brazo porque también me habían sacado todos los ganglios y de alguna forma irónica era levantar la herida, mostrarte la vulnerabilidad. Soy una trabajadora al servicio de la obra. Si la obra me pide que tiene que ser mármol de Carrara, como en el caso de Intravenus, por la línea del discurso del proyecto, yo ahí no escatimo, porque creo que hay que cuidar, que escuchar a la obra. No sé diferenciar mi obra de mi vida y he reflexionado sobre esto, que para mí el arte también es una herramienta de sanación y que por eso a lo mejor también meto mi biografía dentro de mi propia obra.